ya sobre la tarde, sobre la noche, fue lo que hizo el presidente Trump, que se retiró del acuerdo climático, el acuerdo de París, como se le conoce mejor, un acuerdo que fue alcanzado el 12 de diciembre del año 2015 y que lo hizo su antecesor Obama, y que el presidente Trump, tal como lo prometió en campaña, está cumpliendo todo lo que estaba diciendo. Eso que la gente pensaba que iba a ser folclórico, que el tipo no sería capaz de tal cosa. El Obamacare, el sistema de salud, ya lo está echando de para atrás, y que beneficiaba a 30 millones de estadounidenses pobres. Lo está echando de para atrás y va a ser una nueva ley. Aquí vemos que lo que dijo, que él que no estaba de acuerdo con esas restricciones que habían para proteger el mundo, para proteger el ecosistema, pues ayer tomó el primer paso y dijo, nos retiramos de eso y así el mundo se nos venga encima, pero primero está los Estados Unidos. O sea, todo lo que el señor lo dijo en campaña lo está cumpliendo. Y recuerdo que él toma bandera el nacionalismo, que es una ideología y un movimiento sociopolítico que surgió como concepto en que primero están la nación y sus habitantes, y muy ligado a las revoluciones industriales, a las revoluciones burguesas, y que al momento muchos mandatarios del mundo lo han tomado como bandera, y basados en esto pues han conseguido un respaldo unánime de la gente. Así en los Estados Unidos hayan manifestaciones y todo, pero los americanos están contentos, primero porque cuando estaba pasando que le están reclamando el liderazgo, fue y bombardeó Siria, y lo hizo, y Rusia y las naciones de Europa calladitos ahí protestaban, pero ¿qué pueden hacer si la primera potencia mundial es los Estados Unidos en todo? En armamento, como circulan en redes sociales, lo que tiene Estados Unidos se podría enfrentar con el resto del mundo, así como cuando las elecciones que juegan la selección de un país con el resto del mundo, y los Estados Unidos le podrían dar la batalla y le podrían ganar al mundo entero, porque su arsenal militar es de los mejores, y con la tecnología de última pues que tienen, nadie se atreve, todo el mundo le hace al presidente, pues no lo quiere ni siquiera contradecir. Lo hemos visto en escenarios que llega y realmente no tiene ninguna educación, como sucedió por ahí, que vimos un video donde venía atrás, donde estaban reunidos unos personajes, unos mandatarios de nivel mundial, y no tuvo en coger al señor del país de Montenegro y quitarlo hacia un lado y meterse en la parte de adelante, y no se sonrojó, ni siquiera pidió permiso ni nada. Entonces eso es lo que está aplicando Donald Trump en el mundo, el nacionalismo, que tiene como bandera, pues repito, que primero son sus habitantes, primero es la nación. Pero ahora miremos, porque la gente, muchos ciudadanos están diciendo, bueno, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra, que es debido a causas naturales muchas veces, pero que la misma naturaleza es capaz de recomponer. Pero también hay que decir que es causa también de la mano del hombre, y que se producen a diversas escalas de tiempo, y sobre todo los parámetros climáticos que se han afectado son las temperaturas, precipitaciones y nubosidad. No sé si usted, estimado oyente, miramos que antes las nubes las veíamos lejos, altas. Hoy en día nos asustamos porque las estamos viendo muy bajas, y resulta que esto es debido al cambio climático. Las precipitaciones de agua, antes caía en un aguacero, por señalar un ejemplo, podrían caer, digamos, en un segundo 100 baldados de agua, por hacer una comparación cualquiera. Hoy pueden caer 500 o 1000 baldados de agua en un momentico. Por eso es que las casas que antes no se inundaban, las calles que antes no se inundaban, se están inundando, porque los sistemas que tenemos de drenaje, los sistemas que tenemos bajantes en las casas para que evacúen las aguas lluvias, no son suficientes, porque en un momentico caen cantidades de agua, y no es un problema de los pobres, es un problema también de los ricos. He conocido que hay quejas contra las constructoras en diferentes conjuntos residenciales de Cali porque no dan abasto, pero hay que entender que es que las precipitaciones de agua hoy en día no eran como las de antes, eran cantidades, Fabio. En Mocoa, en un día llovió lo que llovería en 3 meses. Entonces estamos viendo
que el clima está cambiando y esto se debe porque el hombre ha ignorado todo lo que el mundo científico viene diciendo y están primando los intereses industriales, los intereses de los que más tienen, y aquí al final los más afectados van a ser los más pobres, porque son los que más se van a inundar, o quien ante Dios no lo quiera, una afectación del Jarillón de Cali, ¿quiénes se van a afectar? Pues todo el oriente de la ciudad de Cali, así de sencillo. Mire que eso lo de Mocoa, eso es un factor del cambio climático. ¿Quiénes se afectaron? La población de un municipio pobre de Colombia, ahí están las consecuencias. Y si seguimos haciendo los resúmenes, pues siempre van a ser las personas más pobres de diferentes países. Pero la gente dirá, bueno, ¿y cómo podemos conocer o cómo afecta la vida este famoso cambio climático del cual Estados Unidos se ha retirado? El primero que le podemos decir a la gente es, mire, los casquetes polares, las altas temperaturas producidas por el calentamiento global están haciendo que los polos se derritan y por lo tanto el nivel del mar aumenten. Por eso quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Cartagena, elevaron la carretera que va por todo el lado de la orilla del mar porque antes se inundaba, inclusive ya tiene unos protectores de piedras, y ni a pesar de eso, cuando el mar está picado o cuando llueve mucho, esa parte se inunda. Aldemar, que ha estado ahí, ha podido ver que eso es cierto. La ciudad de Miami, se dice que en 20 años toda esa parte de la playa va a estar inundada. ¿Y esto a qué se debe? Que los casquetes polares se están derritiendo y están haciendo que las ciudades que están al borde del nivel del mar se vayan a inundar. Don Roberto, aquí nomás en el Pacífico, Juan Chaco y Ladrilleros, en los últimos años el mar le ha ido quitando playa y se ha perdido muchas edificaciones allí en las orillas de Juan Chaco y Ladrilleros. Eso va a seguir pasando. Entonces ahí vemos. Un punto 2 podemos decir, las sequías. En los próximos años el cambio climático producirá megasequías que durarán hasta 10 años o más. Ya lo estamos viviendo. Vemos que se acaban completamente pues sembrados, cultivos, porque al no haber agua, ni que cae del cielo, ni la subterránea, porque no podrá haber. Entonces vienen megasequías. Un tercer punto que podemos citar son los incendios forestales que ya los estamos viendo. Que usted aquí nomás lo vemos cada ratito, cómo se prenden las Tres Cruces, cómo se prende Cristo Rey. Ni qué decir pues los incendios que han pasado en Boyacá, Chile, en Altillanura, aquí en Colombia, en Chile, en California, Estados Unidos. Incendios que a falta de agua los bosques se secan y por eso se producen esos voraces incendios. Don Roberto, le complemento esto con este tema tan interesante que usted trae hoy. En el año 2004 se firmó el Acuerdo de Kioto por los países industrializados. El único país del mundo que no firmó el Acuerdo de Kioto fue Estados Unidos. Y si ustedes se meten a Google, que todo lo sabe, y buscan huracanes 2004-2005, se va a dar cuenta que la naturaleza es sabia. Y fueron los huracanes más fuertes en la historia de los Estados Unidos, que arrasaron con playas y con ciudades en los Estados Unidos. Fueron devastadores. ¿Y por qué lo de los huracanes? El calentamiento global llevó a que se registraran esos ciclones, esos huracanes. Acuerdo de Kioto 2004. Todos esos huracanes 2004-2005. Y ahora el Acuerdo del Cambio Climático de París, que firmó Barack Obama, en donde se comprometía a bajar la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que originan el calentamiento global. Llega este señor Donald Trump y los baja, porque dice que no hay igualdad en la aplicación del mismo. Sí, entonces recordemos que el Acuerdo de París reemplazó el Acuerdo de Kioto, que fue el que firmó Barack Obama. Y es el poder, Aldemar, es el poder, oyentes. El que tiene el poder es el que manda. En este caso Estados Unidos lo tiene. Vamos a salirnos por un momento para identificar qué es el poder. Hagamos la comparación, Lisi y Leini, que están aquí. Usted sabe que los partidos del Nacional van en horario AAA, todo lo que tenga que ver con Nacional. ¿Por qué? Porque el dueño de RCN, el dueño de Win Sport, el dueño de la liga, porque creo que él se maneja así,
es el que tiene el poder, y por eso estamos viendo que inclusive la otra vez creo que al Nacional se le sancionó 2 veces, y la sanción se le corrió como para que jugara después de que 6 meses y que no se afectara la taquilla. ¿Pero por qué? Porque hay el poder. ¿Pasa igual con los equipos de aquí como el América? No pasa igual. Entonces, salgamos por un momento y comparemos que el poder es aquel que tiene y puede decidir las cosas. Entonces, así estamos fregados en el mundo con un poder como el que tiene Estados Unidos, que es el que impone las condiciones. Vamos a hacer un acuerdo, pero si eso no me beneficia a mí totalmente, entonces el acuerdo no vale. Como dijo Darío Echandía, el poder se hizo para poder y otros lo entendieron para joder. Bueno, entonces sigamos con las maneras que se va a ver afectado el cambio climático, cómo va a afectar la vida de los seres humanos. Hayamos pasado por el 3, que es incendios forestales, que a falta de agua los bosques se secan y por eso vamos viendo cómo se han arrasado completamente hectáreas de montañas en Colombia, en el mundo, en este caso Chile. Un cuarto punto, los arrecifes de coral. Al aumentar la temperatura en 1 grado Fahrenheit durante los últimos años, han afectado los ecosistemas en los arrecifes de coral, que se han ido blanqueando y muriendo en las últimas décadas. Por eso ya no vemos esos colores tan hermosos que se veían antes, porque se han ido blanqueando y han ido desapareciendo. Un quinto punto que podemos decir, y que sí afecta a la gente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos, claro. Al haber sequía, ¿qué se produce? Encarecimiento. Y aquí viene la especulación. Es como cuando hay un paro, ¿no? Que los productos no llegan a Cabasa, aquí, por citar aquí el sector del Valle del Cauca. Entonces, ¿qué hacen? No llega la papa amarilla, no llega la papa guata, no llega, por decir, la cebolla. Entonces, los poquitos que lo tienen comienzan a especular y por eso los alimentos se encarecen. Entonces, el cambio climático afecta el suministro agrícola a nivel mundial y por lo tanto habrá escasez y encarece el precio final de los alimentos, y que en un tiempo no muy lejano se podrían duplicar. Por eso cuando vamos muchas veces a la tienda, vamos al granero, vamos al autoservicio, vemos que los precios de los alimentos también se han encarecido, no solamente porque pasaron del 16 al 19%, sino por la especulación y la escasez. Un sexto punto, y esto tiene que ver con la salud de todos nosotros: alergias al polen. Alergias al polen, estornudos. Han visto que la gente está estornudando más seguido ahora, más resfriados, más gripas, y esto se debe a eso, porque el cambio climático anda detrás de eso. Esos cambios y aumentos de temperatura y los niveles de dióxido de carbono hace que crezcan algunas especies de maleza y que producen polen que produce alergia. Entonces, mira hasta dónde ya vamos. Afecta el bolsillo, afecta la salud, y tiene que ver hoy en día con nuestro estado de ánimo a diario. Un séptimo punto que podríamos traer en esto de que las formas en que el cambio climático afecta la vida de los seres humanos: deforestación. El cambio climático está arruinando los bosques del mundo. Especies invasoras, como hay una especie de escarabajos que dañan las cortezas de ciertos árboles, el cual se da en temperaturas más cálidas, y estos bichos que antes se reproducían una sola vez al año se están reproduciendo 2 veces y están acabando con pinos enteros, pinos de las montañas, y estos bichos van a acabar con bosques enteros. Un octavo punto que vemos cómo el cambio climático afecta a la vida: glaciares de montañas. Ustedes han oído que ya el Nevado del Ruiz, el nevados que en Colombia ya no se les ve ese casquete hermoso que antes se les veía. Y al Parque de los Nevados, quienes van, pensaban que está el nevado, la nieve ahí al ladito del Ruiz, no, les toca caminar bastante para encontrar un poquitico. En pocos años no vamos a tener casquetes ahí en las montañas, en nuestras cordilleras. Y esto no solamente en Colombia, sino que a nivel mundial. Ya el Everest, una de las montañas más altas del mundo, ha comenzado a verse afectada. Entonces, ¿por qué? Porque esos cambios de temperatura hacen que comiencen a derretirse estas montañas. Y esto, ¿qué va a afectar? El suministro de agua. Que en el caso de que estas montañas dejen de producir hielo, va escaseando el agua, entonces van a afectar los ecosistemas, ya los acueductos regionales que hay van a comenzar a disminuirse, y esto tiene que ver con la vida. Un nuevo punto:
Especies en peligro de extinción. Se han oído que los osos polares, cada día pues la comunidad científica está más preocupada porque estamos viendo que los osos polares los está afectando el cambio climático. Ya no saben para dónde marchar, porque inclusive en partes donde ellos se hacían, ya las temperaturas los están golpeando. Y no solamente a los osos polares, sino también aves y reptiles, que son sensibles a las fluctuaciones de las temperaturas, al cambio. Un décimo punto que podríamos tener, la migración de los animales. Ciertas aves están volando de unos sitios a otros muy fácilmente, o sea, se van porque tenían climas adecuados, pero ante las altas temperaturas, ¿qué hacen? Emigran de ahí, y no poquitos, sino millones de aves. Entre esas tenemos unas, podemos decir, llamadas agujas colinegras, una especie de palomas, una especie de aves que son entre pelícanos, que tienen la trompa muy larga y que son muy hermosas. Estas son las que más se están emigrando a otros sitios. Tenemos un punto 11, el clima extremo, que es lo que también nos preocupa. Debido al cambio climático, la Tierra tendrá más huracanes, lo que usted se refería ahora al de mar, y tormentas tropicales. Hoy comenzó la temporada de huracanes. Para nadie es un secreto que lo que Estados Unidos está negándole al mundo, a que tenga un mundo más tranquilo, un mundo que podamos compartir sin necesidad que se nos afecte la salud, el ingreso de alimentos. Estados Unidos vemos que cada ratico a veces se producen huracanes, y no son vientecitos, son huracanes que arrasan poblaciones, y por eso allá se construyen casas ya subterráneas, porque lo que hace la gente es salir de los sitios o meterse subterráneamente a sus casas. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos afronta las consecuencias. Ni así aprenden, y ya vemos que en tormentas tropicales son afectadas regiones como la nuestra, como Colombia. En el caso de cada artículo estamos viendo que regiones donde antes no llovía tanto, está lloviendo, y es muy común, y por eso lo decíamos en días pasados, cómo se nos refleja asuntos bíblicos, y que no son tan, pues, que no podemos ignorar, que nos paramos en una parte alta y vemos que la ciudad de Cali la cubre una nubosidad, y en ciertas partes vemos que hay, como usted veía antes en las imágenes y en las películas, que veíamos más oscuro, y hoy estamos aprendiendo, ahí está cayendo un aguacero tremendo, y eso se está dando porque es que el cambio climático está haciendo que se altere todo el clima mundial. ¿Y cómo afecta? Y le doy un dato muy regional, don Roberto. Usted que ha sido del campo, ya no se ve el sol de los venados. No, ya no se ve. Ha desaparecido. Entonces, el Acuerdo de París, que es un acuerdo mundial sobre el cambio climático que se alcanzó el 12 de diciembre del año 2015 en París, el acuerdo presenta un plan de situación para limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de los 2 grados. El momento en que nosotros permitamos que esto llegue a 3 grados, apague y vámonos, porque ya no hay nada que hacer aquí, nosotros mismos destruimos. Y entre los principales elementos del acuerdo decía: objetivo a largo plazo, contribuciones, ambiciones, transparencia, solidaridad. Entonces, al caerse este acuerdo de París, que ha salido el señor Macron, que no sabíamos que tenía esa potestad y esa forma de dirigirse, ha dicho: si Estados Unidos se retira, la Unión Europea y los países que no estamos de acuerdo nos vamos a sostener. Seguimos en esa primicia, porque la vida está por encima de los acuerdos industriales, del ingreso de más dinero para gente que más tiene plata, porque aquí todos tenemos que luchar para que el cambio climático, para que hoy en día todo lo que nos afecta, todo lo que lo estamos viendo, Cali no puede ser ajena. No es solamente que la gente, como decimos, tiene que no botar colchones viejos a los caños, que lo reprochamos, que no boten basura a las alcantarillas. Lo que pasa es que el cambio climático está afectando al mundo entero, y Colombia no puede ser la excepción. Y si nos vamos a Colombia, le podemos decir a la gente que tenemos 5 puntos que también han dicho, y que ya lo señalamos: el derretimiento de glaciares. Ya vemos cómo el 84% de los glaciares de nuestro país se han ido derritiendo, se han ido acabando los nevados que antes veíamos. También podemos decir el blanqueamiento de corales, que pues en nuestras costas, y sobre todo en San Andrés,
que eran muy hermosos, por eso están prohibiendo las visitas. Johnny Key en este momento, porque no se puede ir, porque están acabando con los corales. También tenemos que decir, pérdidas de playas y erosión costera. Usted decía, Fabio, ya el mar está invadiendo la costa y la erosión en las playas, porque la gente no cuida, y segundo, porque el mar no la cobra, el mar está entrándose ya y está llevando lo poquito que había. En Buenaventura, por ejemplo, se acabó la barra, la gente sigue allí, pero ya tiene muy poquita tierra. Sí, lluvias muy fuertes, granizadas donde antes no habían. Es que estamos viendo que inclusive en zonas costeras que nunca cae granizo, está cayendo, y no caen los granizos pequeñitos, caen como pedazos de hielo, que si un vidrio no es muy fuerte, lo puede pues partir en 1000 pedazos. Entonces, esos son eventos extremos. Sequías, ventarrones. Hemos visto como en regiones del centro del valle, que escuchamos en la costa Caribe, que un ventarrón es capaz de levantarle la casa a cientos de personas y las deja sin techo. Pues sabemos que son casas de zinc y todo, pero que están muy bien amarradas, sino que estos ventarrones tienen tanta fuerza y que antes no se producían, pero lo estamos viendo. Entonces ahí estamos viendo pues, y las crecientes de los ríos. Mire, lo que el Cauca nos produjo en estos días, una amenaza terrible, y como gran parte de lo que fue Antioquia y el mar y la costa Caribe, hoy en día todavía siguen inundados. Entonces estamos viendo que esto y los animales en peligro de extinción en Colombia también se da, que no es un problema a nivel mundial, sino que Colombia lo está sintiendo. Entonces, mi editorial estaba dirigido a eso, porque el clima está cambiando en el mundo, y con esto que acaba de hacer el señor Trump de retirarse del Acuerdo de París, agrava más la situación. Esperamos que los países de Sudamérica, que si no tienen peso los de Europa, que son socios de los Estados Unidos, nosotros que somos como invitados de piedra, vamos a ver qué pronunciamiento tenemos, pero sí llama la atención de que no le importe al país más poderoso del mundo lo que realmente afecta a los ciudadanos de este mundo, y sobre todo a ellos cuando hay huracanes y que ya la naturaleza les ha cobrado con creces, con pérdidas millonarias, pero con pérdidas humanas. Bueno, yo quiero traer un tema a raíz de esto, de una investigación que hizo la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle en el año 2008. Nacieron en Cali 4 bebés con malformaciones congénitas. Eso se conoce con el nombre de cironomelia. Niños que nacían con un solo, las piernas unidas y con un solo ojo. 8 mujeres ubicadas en un solo sector de la capital del Valle del Cauca, en inmediaciones entre el basurero de Navarro y el río Cauca. Malformaciones congénitas. Recordemos que el basurero a cielo abierto de Navarro todavía genera gases. Lisiviados, Aldemar, que... Y hay dos partes, los lisiviados, sí, que son las aguas que van al río Cauca, y los gases, gases de metanos especialmente, como consecuencia de la descomposición de los residuos sólidos que allí son arrojados. Esos estudios aún no concluyen, pero las hipótesis iniciales dicen contaminación del agua de consumo de los habitantes de la zona, probablemente la sacaban de manera directa del río Cauca, pero también se dice que como consecuencia de los gases, de las emisiones de gases metanos allí en el basurero de Navarro, y todo como consecuencia de esa alta contaminación que vive la ciudad en el sur de la ciudad. Pero hay un segundo informe de la Personería de Cali, año 2005, enanismo de los residentes en la zona aledaña a menos de 3 kilómetros de distancia de el basurero de Navarro. Cali también ha vivido las consecuencias de esa alta contaminación ambiental. Además, y a propósito, el sector, la comuna 17, don Roberto, malos olores y pues todo el impacto pues por proceso del sí, sellado del cierre de Navarro, que durante 20 años más todavía continuará vigente. Déjeme hacer la pregunta fregona a don Roberto, porque tiene que salir en unos minutos. 518-3028, donde usted nos puede comentar sobre este tema. Va mi pregunta fregona, don Roberto. ¿Se le olvida a usted que Donald Trump es empresario? No, claro, es que él antepone sus intereses personales. Por eso cuando la gente elige a un empresario,
¿él qué va a privilegiar? ¿Los intereses ciudadanos o los intereses de su empresa? Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia en la ciudad de Cali. Bueno, entonces, porque el más favorecido al retirarse de allí es las empresas de Estados Unidos que no tienen que cumplir exigencias para no soltar tantos gases al exterior. Va la otra pregunta. Dice Macron, no hay plan B, en este caso, porque no hay planeta B. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que los países se tienen que unir alrededor de este acuerdo para hacerlo valer. Así como Estados Unidos nos obliga, inclusive usted ha visto ahora que las nuevos ciudadanos que quieran visitar los Estados Unidos, A partir de ayer, ¿no? les van a imponer cosas, eso parece un interrogatorio. O sea, tiene que dar desde dónde ha estado últimamente, sus redes sociales, una cosa Familiares. fisgona y que realmente acaba con la privacidad. Entonces, yo sé que muchos ciudadanos van a decir, yo que tengo necesidad de irme a que me anden fisgando y que lo puedan devolver de un aeropuerto de los Estados Unidos. Ahora en el mes de julio voy a ir a la Universidad de Florida a hacer un curso y vamos a ver si no cuento, pues, como le ha pasado a muchos ciudadanos, la historia de que los devolvieron porque pues, somos críticos del sistema y en este caso de Trump, de la salida del calentamiento global, de esto del cambio climático, del retiro. Vamos a ver si van a coger en mis redes y van a revisar en modo usted no es apto para entrar a los Estados Unidos. A los senadores no le hacen eso. En 1983, Freddy de pronto lo recuerda, en el barrio Salomia existían grandes fábricas que tuvieron que salir porque contaminaban en la zona del barrio El Sena y Salomia. Se trasladaron para la zona de Acopi, Cali, Jumbo. Pero que trabajaba con cobre. ¿Qué se ha comprobado en el norte? Y están los estudios de Sirena, la Fundación Sirena, alopecia entre los habitantes del norte de la ciudad de Cali, como consecuencia de la contaminación generada por la gran industria. Y lo que decía Fabio, plan B no hay. O nos cuidamos, o nos jodemos, o esto se acaba. Aquí no va a llegar ningún meteorito. Ese cuento de que meteorito va a llegar, no. Aquí nosotros va a llegar un momento en que una guerra, o con el olvido del medio ambiente, con el descuido que vamos a tener, que nosotros mismos vamos a comenzar a acabarnos. Bueno, no, ¿y qué pero como está pasando un huracán, ahí sí es cierto que Cali se va a acabar. ¿Y qué le respondería usted a Donald Trump que dijo, dejen de ser apocalípticos? No, es que lo estamos viendo, y más ellos que han sentido la fuerza de la naturaleza, ellos que han sentido cómo se han ido acabando poblaciones enteras. Acuérdate que haya un huracán que acabó todo ¿cómo se llamaba? Que acabó, que llegó y que hoy realmente ahí solamente la tierra del jazz, ¿cómo se llama esta? No, New Orleans. Nueva Orleans se acabó Ahí, totalmente. New Orleans, entonces sí, claro. Sí llama la atención, y como digo, pues los intereses personales y financieros priman sobre los intereses ciudadanos. 8 de la mañana, 16 minutos, vamos a una pausa comercial. Ya viene Pachito Santos.